A ver. Y ahí estamos. Que nadie abra, cabrón, la puerta. Es demasiado. Ya dale. Exacto, ¿está grabando? Dale. Dale. Ya, bueno, nuestro grupo está conformado por Martín Gordillo, Bernardo Manosalvas, Santiago Díez y David Arana. El perfume, una novela por Patrick Süskind, trata sobre un niño con un don llamado Jean-Baptiste Grenouille. Bueno, yo no sé ni. Ya, yo cuento. Pero entonces ahí sí otra vez, porque ahí sí. No, solo le cortas. No, le cortamos. Porque no puedo cortar entre. Obviamente sí. Si sigues grabando, Le ¿no? cortas en el video, le dices No, le cortas. Le cortas. Desde imágenes. Ya, bueno, ya sabes que voy a decir que porque hicimos parodia y qué chucha se trata esta vez, me voy a embalar, bro. Bueno, nuestro grupo está conformado por Martín Gordillo, Bernardo Manosalva, Santiago Díez de Villaranga. Para el proyecto de nuestra evaluación interna hicimos un trailer de la novela El perfume de Patrick Süskind, donde quisimos poner un poco la idea de la parodia para cambiar un poco la ideología de la película, pero aún así contamos lo que es el tema y todo lo que conlleva esto. La novela se basa en un niño que nace pobre, sin nada, la verdad, y a medida que va creciendo va descubriendo su don, que es que se basa en el olfato, y a lo largo de su vida también descubre una cierta atracción hacia la esencia de lo que es la mujer joven y pelirroja, por lo que a lo largo de su vida crea un perfume con 3 esencias muy importantes, lo que da mucho que hablar ya que él se convierte en un asesino. La primera parte de este proceso de nuestra evaluación interna fue que tratamos de grabar justamente en relación al ámbito, y principalmente y personalmente creo yo que fue muy difícil interpretar a Jean-Baptiste Grenouille porque él es muy expresivo y tiene mucho lenguaje corporal, por lo tanto tratar de describir las cosas tales como Patrick Süskind lo hacía y ponerlo en la actuación es muy difícil. La principal que nos tratamos de enfocar en este tráiler fue el olfato en sí como el mayor de los sentidos sobre Jean-Baptiste Grenouille. Podemos observar que también en una parte del libro Jean-Baptiste Grenouille dice que él podía ver a través del olfato. Esto significa que el principal sentido que tenía era el olfato y que podía hacer cosas maravillosas con él, y a veces ya no necesitaba de los demás sentidos sino solo del olfato. Sin embargo, que hicimos una parodia, cada escena tenía su propio significado y intentamos hacerlo más ajunte al libro lo que podamos. Por ejemplo, la primera y la segunda escena donde sale Jean-Baptiste de bebé y su parto fue en un basurero, donde quisimos volver a hacer o recrear la escena donde él nace en mitad de una mercadería donde todo apestaba, todo era pobre y eso, y además en diferentes escenas como la escena con Baldini se ve un laboratorio con diferentes sustancias, se ve la mezcla de olores, se ve cómo Jean-Baptiste va creciendo como personaje. Sin embargo, no quitamos las características de un thriller donde no te dice todo el libro, sino te da partes importantes que conllevan a lo que hace la película. En el video también se puede apreciar la superación que Jean-Baptiste tiene, que puede ser entendida como el vencimiento de las dificultades o también como la mejora que tuvo en las actividades que realizó con cada persona. Esto en cuanto a su profesión, pero metiéndonos más en su plano personal, la superación también es la mejora que Jean-Baptiste pudo experimentar en sus cualidades personales y el cambio que realizó en cómo la sociedad lo veía. Ya, complementando un poco lo que dijo Bernardo, Grenouille es un personaje que cabe recalcar que él nació sin nada y al final muere teniéndolo todo, en lo que es la fama, el poder, simbólicamente se convirtió en un dios. Entonces lo que quiero decir con esto es que él lo hizo solo, él nació solo y a lo largo de su vida lo hizo totalmente en la soledad, todo a través de sus virtudes, y ya sea
por un regalo divino o por su propia ventaja que sacó ese don, es un ejemplo de superación, como dijo Bernardo, y para lograr sus metas. También nos hace reflexionar sobre la pobreza y lo que es la riqueza. Por ejemplo, la pobreza se puede decir que nos pone una meta en la vida, salir adelante y todo. En cambio, si somos ricos, recibimos todo en bandeja de plata y nunca tenemos un diferente propósito, un diferente objetivo en lo que queremos lograr en la vida. La superación del Jean-Baptiste Grenouille también se puede apreciar desde el principio, ya que él es el único de sus 5 hermanos que permaneció con vida. Y esto a pesar de que se le ve como un animal gran parte de su vida, pero al final, con la experiencia que gana y sus instintos, llega a crear la esencia perfecta. Un poco también retomando, en base a lo que fue la edición y el video, tratamos de hacer las escenas más importantes justamente para que sea un trailer que pueda acoger al que lo vea. Por lo tanto, tratamos de ver cómo Jean-Baptiste se desarrollaba como persona y en sí cómo se iba convirtiendo desde lo que fue un demonio, desde que nació en un basurero, hasta lo que fue un Dios que finalmente todos hicieron caso. Y también durante este proceso podemos observar cómo él tiene que trabajar duro, que tiene que pasar diferentes obstáculos que son muy difíciles, ya que él no vivía en una vida muy sana, se puede decir, ya que en esa época París lamentablemente olía muy mal y tenía esos tipos de estereotipos que Patrick Süskind también nos enseñan a describir la historia y la dificultad de cómo Jean-Baptiste Grenouille llegó a ser un dios. Y todo esto se ve reflejado en el tráiler. Gracias a, por ejemplo, la vestimenta del personaje principal empieza con una ropa rota, sucia, y él mismo está sucio, y al final del trailer se ve a él como en un pedestal mejor vestido y superación de todo el resto. Y eso también creo que fue una gran importancia reflejar eso en nuestro trailer. Yo, en torno un poco a Patrick Süskind, también nosotros notamos mucho una relación con lo que es Francia actualmente, que se puede decir que es la potencia mundial en lo que son perfumes y aromas. Y podemos tener una idea de que Patrick Süskind tuvo una idea de como que representarme a través de Grenouille, cómo en París fue evolucionando lo que es el perfume y cómo se ganó un puesto en lo que es la venta y compra de estos internacionalmente y dentro de París. Y es curioso cómo París en esta novela es un lugar tan asqueroso, hediondo. Patrick presentó un país fuera de contexto en lo que hoy conocemos lo que es un país. Entonces nos hace ver ese contraste. Un beneficio al ser este tráiler fue que gracias a que Patrick Süskind es un escritor muy descriptivo, tuvimos muchas características para poder tratar de interpretar a los diferentes personajes. Por ejemplo, cuando Jean-Baptiste mata a la última mujer, que tiene una característica de pelo rojo, pudimos hacer eso ya que llegamos a ver un simbolismo dentro de porque era una de las mujeres más hermosas según Jean-Baptiste y que tenía un gran aroma. También podemos ver cómo Baldini le está enseñando y exactamente podemos, según las características que nos ayuda Patrick Süskind mientras él escribe, podemos ver las diferentes acciones que hace Baldini al momento de mezclar, de hacer diferentes, se puede decir, experimentos científicos para llegar al perfume perfecto. Y añadiendo a Martín la sabiduría que va adquiriendo Jean-Baptiste por parte de Baldini, que le comienza a enseñar cómo tienen las bases o cómo las diferentes formas de hacer un perfume. También con el instinto que tiene Jean-Baptiste puede hacer que sea un poco irracional, lo que provoca que mate a la hija del segundo cónsul de Grasse. Y con el instinto además quisimos como que reflejar todo lo que Jean-Baptiste nos transmite en el libro, quisimos hacerlo en el trailer. Por ejemplo, con el instinto podemos ver una escena donde
primera persona, como en la película y como en el libro. Hay la escena donde John Baptiste, él mismo, aprende las palabras gracias al olfato, y pusimos justo esa escena porque nos parece un gran momento, como en el libro como en la película, de superamiento de Grenouille. Ya, también nosotros vimos una relación con lo que es el perfume y lo que es el valor de la mujer, porque si podemos poner a la mujer en una balanza, se puede decir que es el pilar fundamental en una sociedad. La mujer es única y su virginidad es algo sagrado. Entonces, lo que trata de reflejar el perfume es que cada mujer tiene su importancia en lo que es una comunidad, cada una tiene su propia esencia, ya sea figurativamente. Y lo que trata Grenouille es de decir que toda mujer tiene su gran esencia, y si combinamos todas con una, puede crearse un aroma que prácticamente domina el mundo. También tratamos de expresar cómo lo difícil que era para vivir para Grenouille en esa época. Y personalmente creo que en el trailer fue algo muy difícil, ya que nos encontramos en el siglo XXI y habían partes en las que podíamos grabar, que se podían encontrar, se puede decir, escenarios en los cuales podríamos expresar lo que Grenouille sentía en ese tiempo. Pero algo también muy difícil fue encontrar el ángulo de cámara perfecto, iluminación, y también los vestuarios depende de la gravedad de la escena, así sea algo suave o también puede ser algo muy complicado. Por último, también creo que un poco lo más difícil de la edición fue encontrar un equilibrio entre la voz del narrador y la música, ya que no puede ser ni muy fuerte ni tampoco muy baja. Y una principal característica de los trailers es que haya música y escenas cortas. Ya, volviendo un poco al tema de Grenouille, él también nos deja como que una moraleja, que ya sea que él se haya convertido en asesino y haya compartido su don, su esencia con el mundo de ser un gran perfumista, nos da a decir que también nosotros no tenemos que reservarnos a nosotros mismos las capacidades que nosotros tenemos, sino también compartirlas. Y ahí es cuando encontraremos nuestro propósito en la vida. Añadiendo, el instinto de superación que tuvo Grenouille le llevó a superarse a sí mismo, a pesar de desde chiquito ser visto mal por la sociedad, ya que nació en un basurero, pero fue adquiriendo sabiduría gracias a las personas que se cruzaron en su camino. Bueno, también quería añadir un poco sobre lo que es el impacto de la sociedad, lo que tuvo en la vida de Grenouille, que él al comienzo de la historia, su primer encuentro con una mujer fue, la verdad, con una chica que terminó matándola, pero él nunca tuvo la intención de hacerlo, él nunca tuvo la intención de convertirse en un asesino, y la segunda vez que se topó con una mujer fue con una prostituta, quien él ya había planeado no hacer ningún daño, sino más bien pagarle a ella para poder hacer uso de ella en lo que es extraerle la esencia. Sin embargo, no logró, se convirtió en una persona incomprendida, la verdad, lo que lo provocó, lo que causó su desesperación y lo que poco a poco lo consumió hasta volverse un asesino. En todo el proceso de Jean-Baptiste Grenouille podemos observar cómo él va obteniendo diferentes características, por ejemplo la de extraer el aroma o simplemente ir aprendiendo diferentes cualidades de un perfumista. Pero también podemos observar algo extraño, ya que lo que más anhelaba Jean-Baptiste Grenouille era llegar al aroma perfecto, y cuando llegó a tener este perfume perfecto, él no se sentía muy satisfecho. Claro que este perfume le salvó la vida, pero al mismo tiempo, debido a este perfume, él perdió la vida también. Añadiendo lo que dijo Martín, el instinto fue como que la gran parte de lo que le hizo que se pierda, porque se puede decir que tiene un instinto casi animal, o sea que no piensa antes de hacer una acción, y al final su instinto lo llevó a la muerte a pesar de haber conseguido su meta, que era la esencia perfecta. Ya, bueno, finalmente quisimos hacer un contraste con la realidad.
contraste con la realidad que puede ser relacionada con la ceguera de la película y cómo nos da a nosotros la idea de cómo nosotros cada día nos damos cuenta del daño que objetos pueden crear a nuestra vida y lo ignoramos. Un ejemplo puede ser la industria en relación a la contaminación. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos del impacto que tiene la industria automotriz, la industria textil al ambiente, pero nosotros nos cegamos por una linda prenda, un buen auto, cualquiera de esas cosas. Y también esto se relaciona con el perfume porque Grenouille diseñó un perfume que todos se enteran que fue a través de diferentes asesinatos. Y lo que creó fue algo tan atractivo que literalmente cegó a las personas que querían matarlo, lo convirtió en un dios, lo querían adorar más y más. Y también la gente que estaba ahí, el aroma hizo que sus relaciones en el aspecto sexual se florezcan. Es decir, que todas las personas de ahí ignoraron todo lo que era el rencor, el odio y estuvieron juntas. Cabe recalcar que en estos tiempos era muy importante la opinión de la iglesia. Por lo tanto, lo que causó Jean-Baptiste Grenouille cuando creó el aroma perfecto fue, se puede decir, un milagro o algo indescriptible al mismo tiempo. Por último, quiero añadir un poco de reflexión, ya que este proceso fue muy difícil encontrando citas y también al momento de crear el tráiler, creo que nuestro grupo de trabajo fue muy bueno, ya que cada uno nos apoyamos unos a otros mientras estábamos algunos materiales, algunos vestuarios y también al momento de las cámaras, pero principalmente creo que todos quisimos hacer el perfume y un trailer porque fue algo que nos impactó y algo también medio revolucionario en contraste de cómo fue en ese tiempo Francia y con la religión. Sí, y para pedirles un poco que reflexionen que este video fue censurado en muchos países y quizás ya tienen la idea de por qué fue. Es por lo que tiene bastantes perspectivas de Patrick Süskind en contra de la religión, de la razón y entre otras cosas. Gracias. Nos embalamos al final, weón. Me mareé, cabrón.